Bueno, Florencia, qué alegría, ¿no? Llegó el tan esperado estreno, ¿no? Bueno, sí, la verdad, César, es tremendo el poder ver materializado y que la gente se empieza a adueñar del trabajo, ¿no? Fíjate que son muchos años de trabajar, hacer como muy a la hormiga, muy de a poco, para ir cumpliendo las diferentes etapas del proyecto y que recién ahora, hace tantos años después, se esté viendo en salas, ¿no? Y en estos momentos, además, que está todo tan dinámico, que con pequeños aforos y todo, pero la verdad agradecida porque la gente está respondiendo, no bien, excelente a la propuesta. Florencia, ¿cuándo te surge la idea? ¿Qué estabas haciendo cuando se te dio por la película? Claro, estaba en un asado. Estaba increíblemente con mis compañeros de grupo de banda comiendo un asado y estábamos hablando de esas canciones nuestras de rochenses, ¿no? Y decíamos, qué temas increíbles, pero pensamos, qué difícil es que las nuevas generaciones se apropien de eso por la forma en que está hecha, por el lenguaje que utiliza, por mil cosas que tienen que ver con un código, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo agarro y pido permiso y hablo con los autores y digo, che, me gustaría agarrar esas canciones con todo el respeto del mundo, todo el amor y tal, y ofrecerles como una nueva vuelta de tuerca, traerlas hacia mi universo, apropiarme de ellas y proponérselas al resto de las demás generaciones, sobre todo las nuevas, que no todas tienen capaz conciencia del nivel que hay acá en Rocha como cancionero. Y bueno, y el proyecto me llegó como todo junto. Esa idea vino así, dije, bueno, además de las canciones, ¿qué pasa si lo hacemos filmado y si además construimos toda una historia alrededor de las canciones? Buscamos sus historias y en vez de presentarlas como hechos aislados, construimos todo un relato. Y al principio yo no le llamaba película, es más, nos reíamos como peli, es un poco en broma. Yo le llamaba como especial audiovisual o producto audiovisual y tal. Pero al final quedó una peli porque el material era bueno. Y me puso a mí también un nivel de exigencia de estar a la altura de presentar, por ejemplo, la película en un festival como el de Cinemateca. Entonces, claro, fue como que las cosas fueron creciendo y yo tuve que ir también poniéndome más fina y más firme con pila de cosas, ¿no? Florencia, uno cuando arranca un proyecto así, empieza por un corto, después dice, bueno, capaz que queda un poquito más largo y ya pasa a ser película. Cuando empezaste este proceso, me imagino que en el hecho de ver las locaciones, ver los lugares, ver los protagonistas, empiezas a generar material. ¿Con qué te encuentras cuando arrancas la parte de edición? Cuando ves todo eso que tenías allí, porque una cosa es la idea, pero después dice, tengo tanto material. Sí, bueno, eso fue un desafío, porque además en el momento del montaje uno está contaminadísimo, porque el material lo registramos nosotros, o sea, yo estuve en todas las instancias, y desapegarse de ese material y decir, bueno, esto hay que cortarlo, porque hay que cortarlo, porque no entra aquí. Exacto, eso es un desafío también. Ahí también entra el hecho de compartir esa instancia con más gente y que también te vayan diciendo, che, no, esto hasta aquí. Ahí fue una persona clave que fue Brian Rojas, que fue un amigo mío, es el guitarrista de mi banda de hecho, que en ese último tirón de montaje también íbamos como entre los dos pensando, bueno, sí, esto hay que renunciarlo, hay que, ¿no? Pero sí, es una tarea, además, porque a ti te gustaría que entrara todo, pero también hay que pensar en el espectador y en el tipo de película que vas a mostrar y a contar, en cómo la historia se puede entender con menos, ¿no? No subestimando tampoco al espectador, ¿no? Hay como 1000 puntas de las que hay que tirar y como que entran en juego muchos más variables que solamente lo que a mí me gustaría contar y poner. Claro. Florencia, hay un aprendizaje desde el primer minuto, ¿no? Y me imagino que arrancas con la idea, arrancas sola, de a poco empiezas a armar un equipo. ¿Cómo armas todo ese equipo? Además, me imagino también los recursos no es lo que sobra, ¿no? El dinero no es lo que sobra, y menos en el cine uruguayo. ¿Cómo se arma todo ese rompecabezas? Te diré que ahí es la parte más difícil, porque es como tal, ¿no? Como te decía antes, el proyecto surgió aprobado por los fondos concursables, que son dineros que no son pensados para hacer cine. Eran pensados para un proyecto multiplataforma, pero cuando la cosa crece, bueno, ahí es donde empiezas a buscar más recursos y gente que te ayude. El equipo, la verdad, a mí lo que me sorprendió del equipo es, si bien yo había contabilizado ciertas personas para contratar para diferentes roles, no sé, fotografía, etcétera, después me sorprende el tipo de personas que se acercan al proyecto y que suman.
y que suman y que hacen que las cosas sean totalmente distintas. Y eso es muy importante, porque también te habla de cómo los demás entienden tu trabajo y entienden el cariño y el esfuerzo que te le estás poniendo a las cosas para sumarse a ayudarte y a poner de su parte, de pronto sin esperar nada a cambio o haciéndolo por algo, viste, muy simbólico, solamente porque quieren que tu proyecto se realice. Entonces eso para mí es un valor que rescato muchísimo, que tiene que ver no solo con lo profesional, sino con lo humano, ¿no? Que es eso, entender qué importante es para uno lograr un primer proyecto así audiovisual, que es algo que lleva mucho esfuerzo y trabajo. Florencia, tú sos una rochense en la capital. Me imagino que también cuando me mencionabas el hecho de que se escuchaban las canciones en Montevideo, capaz que te pica el bichito de extrañar, de la nostalgia, de la música, de Rocha, de estar allá y querer estar acá en tu ciudad. Eso también hace de que para las nuevas generaciones sea importante revalorizar esas canciones. Bueno, sí, es que de hecho el proyecto tiene sustento porque tenemos una materia prima buenísima, que es Rocha y son las canciones y los autores. O sea, sin eso no podríamos estar hablando de nada, porque eso es la base de todo, es la gema, es lo máximo. A partir de ahí uno empieza a pulir y a construir, pero sin eso no. Y lo que sí me ha pasado, y esto ha sido durante todo este tiempo, desde que sacamos la primera pieza, que fue hace 1 año y pico ya, es que pila de gente me ha escrito como diciéndome, qué nostalgia me hace acordar a cuando veraneaba, cuando... Y mucha gente diciéndome, me quiero ir para allá. Muchos mensajes de ese tipo. Gente que va al cine y sale diciéndote que ahí quiero ir a pasar mi retiro, ahí quiero ir a... Entonces eso me parece increíble, ¿no? Como algo así cultural, mostrando la forma en que vivimos y también una forma de ver las cosas a nivel musical y poético puede llegar a incidir en que alguien decida venir a pasar su tiempo acá, ¿no? Entonces, esos son los tipos de mensajes que más me han sorprendido. Arrancas con Julio Víctor, el primer capítulo, terminas con Julio Víctor. Bueno, ahí obviamente están elegidos los capítulos, tiene que ver con el guión y es a propósito, nada es casualidad en ese tipo de cosas. Y bueno, yo ahí lo veo como de esta forma, ¿no? El primer Julio Víctor que aparece es un Julio Víctor que mira al pasado, que está pensando en cómo inició todo. Y el último Julio Víctor es un Julio Víctor que está pensando en el presente y en el futuro, o sea, como que también da la pauta de que esto no termina acá, no puede terminar acá, que la historia se empezó a escribir, pero que es una historia que está viva y además a través de él, que es un tipo que me consta que escribe canciones maravillosas y que ha dejado y tiene muchas cosas para salir todavía maravillosas. Entonces yo lo veo así, él es un poco el eslabón que empieza la película contando cómo empezó todo y termina contando cómo se imagina de pronto esas canciones que para mí son canciones que van a seguir muy vivas y muy presentes dentro de muchos años. Hay alguien que no está, pero sin embargo tiene una presencia tremenda y profunda en la película, que es el Gallineta Silva. Es imponente cómo se presenta en la película el Gallineta y cómo uno lo ve allí. Bueno, ese era un poco un desafío también, así como un desafío presentar a Lucio Muniz sin mostrarlo porque falleció y el Gallineta también. Con el Gallineta, puntualmente, creo que no había un mejor escenario que hablar en un bar. Y en un bar como la sede de La Valleja, ¿no? Esa noche fue una noche increíble, hermosa, y ojalá hubiéramos podido quedarnos 1000 horas más hablando, porque pasa eso, ¿no? Cuando uno junta a la gente indicada en el lugar indicado, se dan esas cosas. Y sí, él es una figura que obviamente creo que le suma muchísimo, desde la ausencia, digamos, tratar de mostrarlo. Era un desafío, qué bueno que te haya gustado. Era un desafío totalmente en la película, cómo hablar de él sin caer en el poner una foto de archivo, ¿no? Florencia, también el hecho en esa reunión de rescatar o traer amigos, colegas, compañeros que hacen música. Inclusive en la película se menciona el hecho de que entre los músicos de antes no había envidia, no había celos, que se podían intercambiar letras, que se podía darle el lugar al otro. En este caso tú también lo haces. Bueno, qué bueno, te agradezco. Y bueno, creo que es algo muy natural, ¿no? Porque, qué sé yo, me parecía, sobre todo en esa escena, súper interesante el hecho de compartir y escuchar, porque yo hay muchas cosas que no sabía y no tenía por qué saber, pero que los demás sí, y creo que ahí está el valor, ¿no? De poder intercambiar y generar un documento entre todos, ¿no? Porque eso es un documento que yo sola no lo podía haber hecho. Sin lugar a dudas,
la experiencia de los demás te suma muchísimo. Y en esto era una cosa como lógica. Florencia, cerrando, ¿cuál es la sensación que tienes? Ya se hicieron los 2 estrenos en Montevideo, en Rocha. También la posibilidad de intercambiar con la gente va, mira la película, tiene la posibilidad de hablar contigo, de intercambiar. ¿Cuál es la sensación? Bueno, la verdad es que supera completamente lo que me podría haber imaginado, ¿no? Más allá de que en estos tiempos es como que está bueno no hacerse ninguna expectativa porque las cosas están tan dinámicas que no sabes cuándo tienes que cancelar o bajar o lo que sea. Pero la verdad es que he estado sorprendida por la respuesta de la gente. Han sido, en Montevideo, por ejemplo, todos los días con entradas agotadas del estreno. Que eso es algo que para una producción así independiente no tengo explicación más allá de que el cariño que se nota que está puesto en esto y el interés que ha generado por eso mismo. Aquí también ha estado siempre todas las funciones completas y afortunadamente sumamos otro fin de semana más a partir de este jueves hasta el domingo en Cineclub. Y sí, la verdad que a mí esas instancias, a mí presentar la película no es algo que me entusiasme mucho porque no tengo mucho para decir, más que bueno, gracias por venir, disfruten. Pero sí como el después me interesa porque están muy frescas las sensaciones y las emociones de la gente. Y ahí puedo entender a lo mejor qué fibra les tocó, qué cosa le gustaría haber sabido, porque esas preguntas si no después me llegan por internet. Y yo prefiero conversarla porque así todos las escuchamos a las respuestas. Eso me parece súper interesante y espero poder seguirlo haciendo en la medida en que haya otras presentaciones así como importantes, ¿no? de la peli. Y nada, tanto en Montevideo como acá lo hicimos, vine para aquí a hacerlo porque me parecía que sumaba el hecho de poder generar una charla así informal, así bueno, tú estuviste, para también de alguna forma sentir que era lo que pasaba en la sala. Pocas cosas identifican al departamento de Rocha como la frase "donde nace el sol de la patria". Entre la serranía y el palmar, la bravura oceánica y las calles angostas, se ha construido un legado de canciones del que hoy me siento parte. Te voy a contar cómo nació la canción. Dale. La trampa de Esa agua de la Laguna Negra no era negra, era cristalina. La laguna le dio el color de la piel de la indígena. La gente quedó tan impresionada como nosotros cuando la escuchamos por primera vez. Y Fernando dice, ¿la puedo grabar? Digo, grabar. Aunque no es tuya la canción, pero trasciende y te reconocen en esa canción. Nosotros salíamos a veces de clase Enrique y íbamos a un bar a tomar algo y a guitarrear. No deja de ser una comarca Rocha, así que nos estamos encontrando permanentemente a la vuelta de la esquina. ¿Cómo es que empieza la canción? Fuente de fulgores por saber. Los músicos aquí encontraban las canciones servidas en bandeja. Me conmovió tanto que cuando agarré la guitarra empezó a salir eso. Magia. Con paso de boliche en mi bohemia. Como dice la canción, a veces se parece al paraíso, como hoy. Yo creo que la música rochense tiene una identidad muy propia porque tuvo poetas. Amando nuestro lugar y sin cansarnos de decir lo hermoso que es. Para que la vida no sea tan ingrata. Quiero acercarles parte de la música de la que inevitablemente estoy hecha. Y siento que vivir vale la pena.